abrir la palabra de Dios, abrir en Juan capítulo 11. Una historia muy conocida. Si nosotros decimos Lázaro, alguno va a decir levántate, ya eso es automático, ¿no? Uno dice Lázaro, levántate, ¿eh? Es como una asociación de palabras, de ideas. Juan capítulo 11, versículo 38 al 44. Hoy vamos a hablar de las acciones milagrosas. Acciones milagrosas. Vamos a entrar en esa dimensión. Dios es un Dios de milagros. La especialidad de Dios, de Cristo, son los milagros. Lo que el Señor quiere es que nosotros vivamos en esa dimensión de los milagros. Dios, Jesús hizo decenas y cientos de milagros. Dice que no se puede contar tantas cosas que hizo el Señor. Hay tanto para ver. Pero dice Juan 11, 38, todavía con lágrimas en los ojos, Jesús se acercó a la cueva donde habían puesto el cuerpo de Lázaro y ordenó que quitaran la piedra que cubría la entrada. Pero Marta le dijo: Señor, hace 4 días que murió Lázaro, ya seguramente huele muy mal. Pero Jesús le contestó a Marta: ¿no te dije que si confías, que si crees en mí, verás el poder de Dios? La gente quitó la piedra de la entrada y luego Jesús miró al cielo y dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé que siempre me escuchas, decía el Señor, pero lo digo por el bien de todos los que están aquí, para que crean que tú me enviaste. Después de que dijo esto, Lázaro gritó: Lázaro, sal fuera. Lázaro salió de la cueva, totalmente envuelto con vendas de lino, con lo que lo habían sepultado. Su cara estaba con un pañuelo, pero por eso Jesús le dijo a los que estaban allí: quítenle todas las vendas y déjenlo libre. Amén. Amén. Y amén. Acciones milagrosas. Yo quiero hablar hoy acerca, y quiero que todos prestemos mucha atención en esto, donde los milagros tremendos que hay en la Biblia. La Biblia es un compendio de milagros. Es una explicación de milagros tras milagros. Jesús hizo el milagro más grande, más espectacular, más impresionante, cuando por sí mismo resucitó de la tumba, donde había estado no 4 días como Lázaro, 3 días. Un cuerpo que había sido destruido, que había sido clavado en el costado, donde dice que salió de ese lugar agua y sangre. Y según los expertos o los médicos dicen que cuando sale agua, escuché hablar a un médico que decía, cuando sale agua es porque el corazón le explotó. Así que el Señor estaba realmente deshecho, su cuerpo metido en la tumba. Pero el milagro tremendo fue la capacidad de levantarse por sí mismo y vencer la muerte. La muerte no pudo detener al Señor Jesús. ¡Qué tremendo milagro! El mismo Señor, ese milagro salvífico y eterno que fue la resurrección de sí mismo. Pero en la palabra de Dios vemos milagros desde el comienzo hasta el final. Milagros y milagros y milagros. Todas son cuestiones milagrosas. Moisés vivió de milagro en milagro. Primero viendo las plagas, traía las plagas y las quitaba cuando él quería. El Señor le dio un poder de hacer milagros, le dio una vara y la vara se convertía en serpiente. Y luego la tomaba y se convertía en vara, y esa serpiente, esa vara, encima se comía las serpientes de Faraón. Ellos hacían brujería. El diablo imitaba ciertos trucos, podemos decir, ciertas hechicerías o brujerías. Pero dice que la vara y la serpiente de Moisés se comió las demás serpientes. ¿Por qué? Porque el Dios Todopoderoso es más grande que cualquier obra del enemigo. Amén. Amén. Milagros tremendos. Agua de la roca, pan del cielo, milagros y milagros. Toda la Biblia es el relato de los milagros y de los milagros tremendos del Señor. Eliseo, ¿para qué hablar del profeta? Tremendo los milagros de Eliseo.
donde tomaba una jarra de aceite y decía una palabra y decía: junten vasijas con aceite, todas las que puedan, y de una sola vasija las ponía y llenaba cientos de vasijas de aceite. Milagro de prosperidad, de abundancia, de sobreabundancia, tremendo milagro. La olla envenenada, pues se acuerdan que lo vimos cuando él ora, cuando hace una obra profética poniéndole harina, la olla se sana y la comida comienza a ser una comida sabrosa. El hacha se cae y flota un hacha que se había perdido. Milagros tras milagros son lo que suceden en la vida de Elías, en la vida de Eliseo, en la vida de Moisés, en la vida de todos los hombres y mujeres de Dios. Tremendos milagros. Pablo predicaba un día y cuando iba a ese lugar, los endemoniados salían por el poder milagroso del Señor. Un día estaba predicando, espero que no pase ahora. Si usted está en su casa en la cama, por ahí se duerme, despiértese, por favor. Porque Pablo estaba predicando y parece que era más largo que no sé qué. Tenía una conexión larga de internet, así que le dio duro y parejo. Y resulta que creo que era Eutico, se llamaba. ¡Pum! Se cayó dormido, se murió. Y vino Pablo y dijo: no tengan problema. Lo levantó, lo resucitó. Tremendo. Dorcas, por eso digo, cuánto milagro de resurrección. Dorcas estaba muerta y llamaron a Pedro, y Pedro dijo, Tabita, que era la otra forma de nombrarla, y le dijo: levántate. Y se levantó esta mujer que estaba muerta. Milagros tras milagros, milagros tras milagros. Esto es lo que yo quiero decirle en esta mañana. Dios es un Dios de milagros. Vamos a entrar en la dimensión de los milagros. Vamos a movernos en acciones milagrosas. Esto no es para los incrédulos, esto no es para los ateos, esto, bueno, es para todo el que quiera. Pero tienes que soltar esa creencia equivocada. Dios es un Dios que manifiesta milagros y milagros tremendos, maravillosos. Hay que pensar, hablar también y moverse en forma sobrenatural. Ahora, escuchen esto. Los milagros generalmente rompen toda lógica y todo sentido coherente. Los milagros y la coherencia no necesariamente van juntos. Es más, la mayoría de las veces van en caminos diferentes. Cuando Jesús hizo un milagro, un hombre que no podía hablar, le abrió la boca y le dijo: saca la lengua. Digo, ¿qué va a hacer? Iba como un médico, un otorrino. Jesús escupió en la lengua del mudo. ¡Bah! ¿Pero qué cosa es esa? Hay gente que ve las formas de los milagros hoy en día y dice: ¿pero qué es eso? No entienden, creen que Dios se mueve en la dimensión del pensamiento humano, en la dimensión de la forma humana. Y Jesús escupió en la lengua de un hombre para que pueda hablar. Y un ciego se acercó a él, de los tantos que se acercó. ¿Y Jesús qué hizo? Parece que andaba con problemas de saliva el Señor. Escupió en la tierra, hizo barro, le pegó en los ojos. Podría haber hecho otra cosa. Pero los milagros tienen que ver con el sinsentido, sin la lógica, sin el entendimiento y sin las formas de pensar humana. Para entrar en la dimensión milagrosa tenés que romper esas estructuras. Si ellas, escucha bien lo que te digo, si ellas se anteponen a la forma de los milagros, si ellas se anteponen a la dimensión de los milagros. Yo no digo que hay que dejarla de lado, porque quiero explicarle algo muy importante en esta mañana. Escuche por favor. Los caminos racionales e espirituales no son contrarios. No están en puja unos contra el otro, no son adversarios que se enfrentan o uno al otro. Son caminos simplemente diferentes, distintos. Son caminos distintos. Por favor, preste atención en esta mañana. Nadie está peleando contra la razón. No es la razón o el sinsentido de los milagros. No es una cosa o la otra. Pueden ser las dos. Porque son caminos paralelos. Yo quiero vivir en la dimensión de los milagros. Yo quiero vivir en esa dimensión porque esa dimensión es más grande, es más alta, más abarcativa. Abarca el mundo tridimensional, abarca el mundo de lo alto, lo ancho, lo profundo, pero lo que va más allá lo abarca lo espiritual, lo sin sentido, lo milagroso, lo sobrenatural. Esto es importante en esta mañana, que nosotros veamos que no hay
racionalidad y espiritualidad que se confronte. Yo voy a usar el camino y la estrategia que quiera. Usted tiene, como yo le decía el otro día, tiene un fuerte dolor de cabeza. Entonces algunos dicen, bueno, primero vamos a ir al médico. Pues no es eso obligatorio. No es que hay que usar la lógica. Cuando se termina la lógica, cuando se termina la forma humana del pensamiento y lo que tiene sentido humanamente, entonces cuando se agota eso, yo paso al milagroso. Usted puede hacer eso, pero eso no es obligatorio. No es que yo tengo que moverme la dimensión natural y entonces cuando encuentro un tope, cuando encuentro un límite, tengo que pasar a la sobrenatural. Eso no es necesariamente así. Le explico. Como decíamos recién, tengo un dolor fuerte de cabeza. Lo lógico es que existen algunas pastillas, existen algunos medicamentos, existen algunos analgésicos. Yo conozco uno muy famoso que empieza con T, no importa. Y usted toma esa pastilla y es seguro que el dolor de cabeza se le va a ir. Y usted está usando la lógica, usted está usando lo que tiene sentido. Cualquier persona que tenga un fuerte dolor de cabeza va a usar un analgésico. Escuche lo que le estoy explicando, por favor. Esa es la dimensión del sentido humano, del pensamiento lógico, de la idea que tiene sentido, de algo que es humanamente entendible. Pero yo creo que hay que moverse en otra dimensión. A mí me gustaría sanarme del dolor de cabeza por una oración de fe. Sanarme del dolor de cabeza por una palabra del Señor, por una acción milagrosa. Y usted dice, ¿pero por qué? ¿Sabe por qué? Primero, las pastillas salen dinero, no quiero gastar. Encima, ¿sabe que le dije la más cara que hay? No quiero gastar dinero en pastillas. No sé, a usted le gusta, tal vez le sobra dinero y dice, ¿qué puedo gastar? Y anda comprando un par de blisters de pastillas, cualquiera. Gasta dinero. A mí no me interesa gastar el dinero. Segundo, toda pastilla, por más efecto bueno que tenga, siempre tiene algún efecto colateral negativo. Yo no lo quiero. Yo no quiero ningún efecto colateral negativo en mi cuerpo. Nada. Absolutamente nada. Tercero, yo no quiero servir a farmaqueia. ¿Y qué significa eso? Bueno, búsquelo. Lo puede buscar en internet. Ahora no vamos a hablar de farmaqueia. PH y con K. Farmaqueia. Búsquelo después en internet y va a encontrar muchas cosas. No quiero servir a él. Yo quiero moverme en la dimensión de lo milagroso y de lo sobrenatural. Por eso le digo, usted elige dónde quiere vivir, en qué situación quiere vivir, en qué camino. Porque no son opuestos, son paralelos. Lo que sí le digo, que el humano, el terrenal, tiene un límite. Tiene una calle sin salida. En algún momento se le termina. En un momento llega a un callejón sin salida donde dice cáncer terminal. Donde dice maldición generacional, donde dice vicios insuperables, donde dice coronavirus, COVID-19, lo que sea. Es decir, que el camino humano con sentido lógico tiene un callejón, tiene un tope. Pero el camino del milagro, el camino de lo sobrenatural, el camino de las acciones milagrosas es un camino eterno. Es un camino que no tiene límite, que no tiene final y que nos conduce a la mismísima gloria del Señor. Amén. Yo quiero que en esta mañana entendamos esta dimensión, por favor. Necesito darle toda esta introducción para decirle, para mostrarle que el camino de los milagros es el camino que eligió el Señor. Primero, jamás lo vi a Jesús hombre, porque Jesús es Dios, pero también es hombre. Jamás lo vi enfermo. Dígame qué relato hay que Jesús estuvo enfermo. Dígame cuál. Si lo encuentra, dígame cuál. No encuentro ninguna situación. Dígame un lugar donde el Señor pasó hambre porque le faltó dinero. Dígame cuándo le faltó para pagar los impuestos a Jesús. Dígame cuándo le faltó algo. Dígame cuándo le faltó salud, cuándo le faltó dinero, cuándo le faltó algo al Señor. Dígame en qué momento. En ninguno. Y aún cuando llegó a la tierra y nació en Belén, sus padres estaban en escasez, pero por causa de él vinieron los magos, los sabios, y le trajeron el oro que necesitaba. Dígame cuál es la dimensión de Jesús. De Jesús hay una sola dimensión, de lo milagroso, de la multiplicación. Pero yo quiero darle en este momento algunas claves de lo sobrenatural,
Rapidito le marco algunas claves fundamentales para que usted entre en lo sobrenatural. Y aquí lo vemos en lo que sucede en la vida de Lázaro. Primero, movidos por la compasión. Los milagros comienzan a suceder cuando somos movidos por la compasión. Cuando hay compasión en nosotros. Cuando está el deseo, cuando siente uno la misericordia por el otro. Cuando siente otro la necesidad. El otro día veía a alguien, una mujer lastimada en su cintura. Y realmente sentí impotencia y dolor. Pero yo oré y sigo clamando, porque tal vez si está conectada ahora o no lo sé. Pero puede estar recibiendo la sanidad en su cintura, en su espalda. Y la situación que la llevó a ese dolor fue algo que me generó un dolor muy grande. Y es la compasión la que me mueve a orar y a clamar y a declarar un milagro. La compasión, dice el versículo 33. Cuando Jesús vio a María y los judíos que lloraban mucho, se sintió muy triste y les tuvo compasión. Jesús, cuando vio a la familia de Lázaro, las hermanas desamparadas, tristes, angustiadas, sin futuro, sin esperanza, perdieron a su hermano, los amigos, alguien muy querido y también era su amigo, sintió compasión de los que estaban en ese lugar, sin retorno, sin posibilidades. Jesús fue movido por la compasión. Cuando hay compasión en milagros, se activa, se pone en on el poder de los milagros. Y él sintió compasión. Jesús sintió compasión de los que estaban ahí en ese momento. Cuando Jesús vio a las multitudes que estaban desesperadas escuchando la palabra de Dios, dice: estas personas no tienen que comer. Y dice que Jesús sintió compasión de la gente. Entonces, por causa de la compasión se activó el poder de los milagros. Si nosotros creemos que los milagros son un juego, si creemos que los milagros son un atractivo humano, si creemos que los milagros son simplemente para desafiarnos a nosotros mismos a ver si podemos hacer alguna obra milagrosa, usted está teniendo una mala motivación. La motivación correcta es la compasión, es la conmiseración, el sentir misericordia, el sentir empatía. Jesús se puso en el lugar de Marta y de María y sintió el dolor a tal punto, dice la Biblia, que lloró Jesús. Porque tuvo compasión, porque tuvo empatía, porque se puso a los pies de María y de Marta y sintió el dolor de una falta de un hermano que se le acababa de morir hacía 4 días. Pero esa compasión no lo dejó llorando y no lo dejó triste. Escucha esto. Cuando nosotros entendemos la dimensión sobrenatural, las circunstancias adversas, las dificultades, las angustias, las tristezas, las soledades, los dramas de las personas, no es para que nosotros digamos: ay, ¿qué estamos haciendo? Hoy, ¿qué vamos a hacer? Estamos perdidos, estamos tristes. No, Jesús lloró, pero se secó las lágrimas, se lo decía la semana, se secó las lágrimas y le dijo: Lázaro, sal de ese lugar. La compasión movió al Señor Jesús. En Mateo 28:20 dice que el Señor estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y algunos creen que el Señor estará con nosotros hasta el fin del mundo en el boliche, en el bar tomando cerveza o fernet con cola. Pensamos que Jesús va a estar con nosotros en medio de la incredulidad. No. Si usted lee Mateo 28:20, dice: vayan y lleven el evangelio a toda criatura, lleven la palabra a todas las personas. Y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días. Todo, escuche, las personas que experimentan milagros son los que van a hacer la obra. ¿Me escuchó? Escuche lo siguiente, lo compartimos ayer, pero si alguno está escuchando este video, fueron ayer algunos jóvenes que fueron al barrio de Güemes, un barrio marginal donde llevan la comida y donde llevan la oración. En una casa, una mujer y el esposo se había enfermado gravemente. Le había agarrado un pico de presión y estaba aparentemente en una ACV. No se podía mover. Estaba tirado en la cama, la mujer desesperada, esperando la ambulancia. Una ambulancia que no sabemos si va a llegar, porque las ambulancias no llegan a esos lugares. Son lugares muy marginados, donde uno entra y no sabe si sale. En medio de la nada, donde se llega a ese lugar y se termina el Gran Buenos Aires. Y ahí estaban y clamando.
Y se pusieron a orar. Y el que no podía hablar terminó saludándolos. El que no se podía mover empezó a mover las manos para saludarlo. Y comenzó a sentirse mejor y salió del riesgo de la muerte por un milagro. ¿Pero qué? Ellos fueron a llevar el evangelio. Los que iban ahí no estaban de paseo, sino que fueron intencionalmente a hacer la obra de Dios. Por eso cuando nosotros vamos en el nombre del Señor, los milagros nos acompañan. ¿Cuántos dicen amén? Y la mujer que estaba ahí en la casa estaba desesperada, sola, y estaban orando todos en una ronda. Y cuando terminaron, empezaron a decir, la mujer de la casa, y algunos de los que oraron ahí, que le decían, ¿vos me abrazaste? ¿Vos me abrazaste? No, no. El Señor los estaba abrazando, les puso la mano sobre cada uno diciendo, yo estoy con ustedes. Eso es un milagro. Usted puede decir que haya una persona desquiciada, pero qué raro que personas totalmente capaces, inteligentes, sintieron el toque del Señor. La compasión activa los milagros. La segunda activación, digamos, o la segunda clave de lo sobrenatural es deconstruir el efecto de los sentidos. Escuche, deconstruir el efecto de los sentidos. A veces los sentidos comienzan a afectar nuestros pensamientos, y cuando afectan nuestros pensamientos afectan nuestra habla, porque nosotros hablamos lo que pensamos. Nosotros lo que hablamos son palabras, articulamos palabras que fueron construidas en nuestra mente. Entonces cuando los sentidos comienzan a afectar nuestra mente, comienzan a afectar nuestra declaración, nuestra palabra, y comenzamos a ser guiados por ese tipo de cosas. Jesús lloró y escuchó a las personas que lloraban, pero se alejó de ellos. María primero salió a recibirlo, después Marta, y comenzó a llorar. ¿Y qué hizo? Se alejó de ellos y se fue a la tumba. Se fue a ese lugar. Y Marta estaba atrapada por los sentidos. Escúcheme. Hoy estás atrapado y atrapada por los sentidos, lo que escuchás y lo que ves. Escuchás enfermedad, escuchás desastre en el mundo, ves enfermos. Nos ponían las imágenes en la televisión de gente cayéndose en las calles, muertos, y nuestros sentidos comenzaron a afectar nuestra mente, y nuestra mente comenzaron a afectar nuestras palabras, y nuestra mente también comenzó a afectar nuestras acciones. Empezamos a hacer cosas que son contra la fe. Comenzamos a atemorizarnos, comenzamos a detenernos, comenzamos a caminar con miedo, porque los sentidos declararon o construyeron o determinaron una realidad. Pero Jesús se alejó. Marta sentía el olor podrido, Jesús no. Cuando estaban en la casa de Jairo, también otro milagro de resurrección. Cuando llega a ese lugar, Jesús escuchaba a la gente llorando, escuchaba a la gente quejándose por la muerte de una pequeña, estaba viendo a los sepultureros ahí adentro de la casa. ¿Qué hizo Jesús? Sacó todo, desconstruyó su sentido, limpió su sentido. Yo te pregunto en esta mañana, ¿qué estás escuchando? ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás tocando? ¿Qué estás oliendo? Si vos olés muerte, hablarás muerte, declararás muerte y pensarás en la muerte. Cuando vos ves una enfermedad, cuando ves un síntoma, hoy en día que están todos desesperados por el coronavirus, ven un síntoma y ven a alguien que estornuda, o te sentís con dolor en el garganta, o te sentís como un poco pareciera que estás afiebrado, empezás a tener temor. ¿Por qué? Porque te tocaste la cara y te sentís con calor. Tus sentidos están afectando tu mente y te está diciendo, ¿y si estoy enfermo? Pero Jesús saca las cuestiones que afectan los sentidos. Deja de ser afectado por los sentidos. Jesús le dijo claramente a Marta, Marta, yo te dije que si crees verás. ¿Me estás siguiendo? Es creer para ver. No es ver, no es los sentidos lo que nos va a llevar a los milagros, no. Los sentidos te van a llevar a la derrota, te van a llevar al miedo. Cuando ves, escuchás y empezás a capturar una realidad triste, peligrosa, de enfermedad, de muerte, comenzás a ser afectado por eso. Por eso, sacá los sentidos.
eliminar todo lo que afecta a tus sentidos. Eso es lo que te quiero decir. Deja de escuchar lo que no tenés que escuchar. Deja de ver lo que no tenés que ver. Deja de oler lo que no tenés que oler. Deja de palpar lo que no tenés que palpar. Porque si crees, verás la gloria de Dios. De construir todos los efectos que producen o las acciones de tu alrededor que llegan a afectar tus sentidos. Jesús sacó a la gente en la casa de Jairo, se alejó y fue a la tumba. ¿Y Jesús miró la tumba? No. ¿Qué miró? ¿Qué miró? ¿Lo que está en la casa se perdieron? ¿Qué miró Jesús? Cuando se acercó a la tumba, ¿qué miró? Puso los ojos, se perdieron. Se lo voy a leer. 41. La gente quitó la piedra de la entrada y Jesús miró al cielo. Si vos mirás la tumba, si vos mirás el problema, estás fijo en el problema te va a dominar tu mente y te va a dominar tu acción, tu corazón y tus acciones. Pero Jesús se acercó a la tumba, dijo: saquen esa tumba, yo voy a mirar al cielo. Yo voy a mirar a lo alto, no voy a mirar la tumba, no voy a ver la muerte, no voy a ver la enfermedad, no voy a ver la realidad. No es que la estoy negando, sino que la estoy enfrentando, la estoy confrontando. De construir todo lo que tus sentidos están construyendo y mirar los cielos. Así dice el salmista: miré, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Alzaré mis ojos a Dios. Deja de mirar la tumba y mira al Señor. Y lo último, para que te muevas en lo sobrenatural, movido por la compasión, de construir los efectos del sentido. Y tercero, provocar milagro. El milagro hay que provocarlo. El milagro no te cae. El milagro lo tenés que provocar. Lo tenés que preparar con tu fe, con tu confianza. Cuando estaban en otra ciudad, ya le habían dicho que Lázaro estaba muy grave. Creo que le habían dado la noticia que había muerto. Y Jesús dijo: vamos a despertarlo. Él estaba provocando a la muerte, él estaba provocando la situación para traer el milagro. Para traer el milagro. Provocar milagro, provocar milagro, provocar milagro. Esto es importante, debemos provocar el milagro. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y algunos hoy en día lo ponen en las tumbas cuando alguien muere, diciendo: bueno, va a vivir en el más allá. Bueno, pero eso era lo que dijo Marta. Y Jesús nos decía: no me estoy refiriendo a esto. Me estoy refiriendo que hoy Lázaro se va a levantar. Él dijo: yo voy a provocar un milagro hoy. Dios quiere provocar un milagro ahora en tu vida. Él provocó el milagro y dijo: yo voy a hacer esta obra. El 23, Jesús le contestó, 11:23. No lo leímos al comienzo, pero lo leemos ahora. Jesús le contestó: tu hermano volverá a vivir. Tu hermano volverá a vivir. No importa que tenga 4 días de podrido, no importa que ya lo hayan enterrado, vendado, clausurado, cerrado, terminado. No importa que la gente llore, no importa que estén todos amargados, que hayan hecho 3 días, 4 días de duelo. No importa todo lo que haya sucedido. Jesús dijo: yo voy a provocar un milagro. Y vamos a provocar un milagro. Vamos a provocar ese milagro que hace falta hoy. Vamos a provocarlo el milagro. Vamos a hacerlo el milagro. La palabra del Señor dice, bueno, aquí el 43 lo voy a leer también. Dice: después de esto Jesús gritó: Lázaro, sal. Jesús gritó. Jesús gritó. No era un grito de desesperado, era un grito de autoridad. Era un grito contra la muerte. Era un grito contra una realidad espiritual. Él gritó: Lázaro, sal de esa tumba. Él provocó el milagro. La Biblia dice que el que tiene fe le dice a la montaña que salga y se eche en el mar. Y la montaña, lo que diga, será hecho. Nosotros tenemos que provocar el milagro. Nosotros no tenemos que aceptar la derrota. Nosotros no tenemos que conformarnos o alinearnos con lo que dicen los sentidos. Los sentidos dicen: no se puede. Los sentidos dicen: está terminado. Los sentidos dicen: hay olor a podrido, hay olor a muerte. Eso es lo que dicen los sentidos. Pero nosotros vamos a provocar el milagro desafiando a los sentidos, rompiendo
los límites que el sentido nos pone. Pedro, tremendo, cuando levantó a Dorcas, ¿sabe lo que pasó? Mire qué cosa, ¿no? Escuchen, siempre el diablo aparece para ponerte límites. Cuando Jesús se acercó a la tumba para hacer el milagro, ¿qué le dijo Marta? Vamos, Jesús, vos sos el que podés, vos sos el todopoderoso, yo sé, Dios, que ahora mismo vas a hacer un milagro. ¿Dijo eso Marta? Escúcheme, ¿dijo eso Marta? No. Dijo, no, Señor, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué no abrir la tumba si hace 4 días ya no lo ha podrido, insoportable? Ella no estaba metida en la provocación del milagro. Ella estaba de acuerdo a los sentidos. Ella estaba de acuerdo a lo natural, a lo lógico, a lo que tiene sentido humano. Y yo le digo, esto no se opone, pero va por otro camino seguro. Ella y cuando Pedro va a levantar a Dorcas, llegaron todos con traían los tejidos y dicen, mirá, esto es lo que me hizo Dorcas, pobrecita. Estaban todos llorando, recordando y declarando lo que hizo cuando vivía y ahora está muerta. ¿Qué hizo Pedro? Salgan de acá, váyanse. No es cuestión de sentimentalismo, no es cuestión de emocionalismo, esto es cuestión de fe. Sacó a la gente y le dijo, Dorcas, levántate. Y Dorcas abrió los ojos. Hay que provocar el milagro. En esta mañana yo te puedo dejar estas claves de lo sobrenatural, que es la motivación, es la compasión. La compasión nos enciende en los milagros. Lo segundo, de construir los efectos de los sentidos. Y lo tercero, provocar el milagro. No es, bueno, si Dios quiere lo va a hacer. Si es la voluntad de Dios, pastor, yo te voy a decir algo. Dios no te va a pedir permiso. No hace falta que aclare que se haga la voluntad. La voluntad de Dios se va a hacer. Si lo aclarás o no lo aclarás, la voluntad de Dios se va a hacer. No, algunos se creen que son tan humildes, que son tan precavidos y dicen, ay, que sea tu voluntad. La voluntad de Dios se va a hacer con vos o sin vos. La voluntad de Dios se va a hacer cuando tengas ganas, no tengas ganas que se haga. Porque Él es el soberano, Él va a hacer todo. Pero Él nos dio autoridad y le dijo, vos hace milagro. Escucha esto, termino. Un hombre decía ayer, estaba viendo un testimonio, que oró 20 años para hacer milagros, 20 años para hacer milagros. Y era paramédico. Y oraba en la ambulancia, en todas las ambulancias. Y oraba por todas las personas que estaban enfermas. Y todas las personas que él oraba terminaban en el hospital, grave, muertos, o esperando a ver qué dicen los médicos. No se sanó uno, no se levantó uno, no le pasó nunca nada. Entonces él decía, ¿pero qué pasa? Y Dios le dijo, vos estás orando mal. ¿Cómo? Claro. Y dice que él oraba de la siguiente manera. Decía, Señor, por favor, sánalo. Si es tu voluntad, tócalo. Y Señor estaba ahí y él orando mal. Y él le dijo, no, le dijo Dios, tenés que tomar autoridad. Tenés que ordenarle. Tenés que declarar, tenés que provocar ese milagro. Y ya no es, Señor, por favor, tócalo, si es tu voluntad. Yo no creo que sea la voluntad de Dios. No soy un padre, a los padres, ¿es tu voluntad acá, papá, que tu hija esté enferma o que esté sana? Esté sana. Si alguno tiene un padre así, no es Dios, se equivocó de padre. Mi Padre, mi Dios, suplirá todo lo que nos falta, aún la salud, todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria. Mi Padre es bueno y misericordioso, no es enfermador. No sé quién es tu Padre, pero mi Padre está en los cielos y es el Dios que sana, el Dios que libera. Por supuesto, cuando nos caminamos en desobediencia y no le hacemos caso al Padre, comemos lo que no tenemos que comer, dormimos como no tenemos que dormir y hacemos las cosas que no tenemos que hacer. Bueno, he aquí las consecuencias. Pero nosotros tenemos un Padre bueno y misericordioso. Y Él, recién leíamos el Salmo 27. En el día difícil, en el día peligroso, Dios nos dará la protección.
Es lo que dice la palabra. Yo creo en milagros. Creo en milagros. Mira, me acordé de esa canción. Creo en milagros. Yo no sé, los pongo acá, estamos en vivo, por eso no me matan, sino porque van a salir grabados y van a tener que ir a la cárcel si me matan. Creo en milagros. Yo creo en milagros. Yo creo en milagros. Y no hay que ser irracional. La racionalidad también va, pero va por otro camino. Pero este camino es un camino sublime, es un camino de gloria, es un camino que no se corta en el cáncer, porque la ciencia del cáncer no puede hacer nada. La ciencia no puede hacer nada con el SIDA, con muchas cosas. No puede hacer nada con la pobreza. Hay más sociólogos, hay más psicólogos, sociólogos, politólogos, y cada vez hay personas que mueren de enfermedad y pobreza. Yo creo en milagros. Aleluya. Si estás ahí, crece en milagros. Sumate a esta canción y adora a Dios.